Buenos días, César y Catarina. Exactamente, nos encontramos en el despacho de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. Ella está con nosotros porque esta semana y otras han sido vitales. Hace una semana, ustedes recordaban, ella estuvo haciendo una rendición de cuentas o una exposición sobre lo que es la propuesta de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y se había dicho por parte de algunas agrupaciones políticas, en particular por la oposición, que dependería muchísimo de su intervención, de la explicación de los datos que ella expusiera allí, de esa calculadora importante sobre lo que implicaba esta reforma fiscal, la aprobación de estas iniciativas. Pues bien, hoy ya hay un criterio también que salió a la luz pública. El Partido Liberación Nacional ha dicho que, aunque ella ya presentó el plan de contención del gasto público, el apoyo de Liberación está condicionado a que, al proyecto sobre todo, que tiene que ver el presupuesto, al proyecto del presupuesto nacional que se envíe al Congreso, el presupuesto de 2019. Esta reforma que propone el gobierno va a hacer cambios en anualidades, va a hacer cambios, veíamos, en otra serie de incentivos laborales importantes, en el tema de dedicación exclusiva, en el tema también de gasto, en el tema de los alquileres de edificios, en fin. Hay muchísimos rubros que toca, pero para ampliar sobre ello y también la posición que está teniendo el principal partido de oposición del gobierno, que es Liberación Nacional, vamos a conversar con ella, con la ministra, porque, doña Rocío, buenos días, y voy a iniciar con esta pregunta. Liberación Nacional ya dijo que dependerá, vamos a ver, de cómo llega al Congreso el presupuesto nacional de 2019, la aprobación del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. ¿Cómo ve usted esta nueva solicitud o demanda de la agrupación política, que además está pidiendo que se le realicen modificaciones a nivel de plenario? Bueno, muchas gracias, Laura, de veras, por la oportunidad de referirnos a estos temas que en los últimos días han sido una noticia importante para los costarricenses. Efectivamente, yo participé en el plenario, hubo una interpelación para que me refiriera a los temas de gasto y yo de manera amplia me refería a los temas de gasto y además expliqué, digamos, el sentido de urgencia que tiene el proyecto de fortalecimiento, en el cual he sido totalmente clara que no es la solución final, pero sí es un paso en la dirección correcta. Producto de esa participación, me parece que un resultado inicial, el cual nosotros, por supuesto, vemos con ojos positivos, fue la aprobación de la moción, que se dio precisamente, que serían unos 8 días después. Se les explicaron las medidas de contención de gasto y dentro de esas medidas que nosotros mismos propusimos, se indicó que el presupuesto del año 2019 prácticamente no tendría crecimiento, con excepción de los intereses, pensiones y ciertas obligaciones de carácter legal que no se podrían evitar. El presupuesto se presenta el próximo 1 de septiembre, así que esa es la oportunidad para que nosotros efectivamente cumplamos con lo prometido, que es un presupuesto sin crecimiento, lo cual no ha sido la tónica en muchísimos años en nuestra historia, ¿no? Digo, muchísimos años. Los presupuestos normalmente pues tienen un crecimiento. ¿Qué se requiere efectivamente para llevarlos con un crecimiento de prácticamente cero? Es necesario para que se sostenga, digamos, la legalidad de que en el proyecto se reincorpore temas que habían sido excluidos, vinculados fundamentalmente con destinos específicos. Hablemos de qué son destinos específicos. Los destinos específicos son una serie de partidas que a lo largo de muchos años, leyes que obligan, o sea, no solo a nivel de ley, sino de propia Constitución, como el 8% en educación, como el porcentaje que va para el INA, para el PANI, el que va para el Poder Judicial, FODESAF, y una serie de partidas que han hecho que hoy día haya más o menos un 12% del Producto Interno Bruto que ya tiene un destino previo. ¿Qué significa un 12%? Teniendo en cuenta que los ingresos pueden ser del 13%, pues de lo que queda es un 1% para atender
el resto de necesidades del Estado, incluyendo pensiones, incluyendo intereses, incluyendo salud, obra pública, seguridad y las otras. Entonces, eso es lo que hace que lo que tradicionalmente se llama la rigidez del presupuesto. Nosotros no es que estemos obviando la rigidez, pero estamos buscando medidas de carácter complementario que sin tener que esperar a una ley ya las podamos poner en práctica, que es precisamente el plan de contención que usted presentó. Que presenté y que básicamente, y es importante tener en cuenta que se llama de contención. Nosotros no estamos recortando ni a los programas sociales, ni le estamos recortando a los funcionarios los salarios, ni estamos recortando funcionarios. Por eso se llama de contención. Lo que vamos a hacer es que la pendiente de crecimiento que históricamente ha traído el gasto, que ha provocado que buena parte se esté financiando con deuda, se pueda, digamos, aplanar un poco. Esto nos permite en un horizonte de, digamos, al 2022 y un poco más, llegar a niveles de estabilidad en cuanto a que nuestros ingresos corrientes, gastos corrientes, quite obviamente inversión, se financien con ingresos frescos y no con deuda, que esa es, digamos, la meta más importante. ¿Y por qué es importante? Porque es la única manera de poder empezar a reducir los niveles de deuda que tiene el país, que es el mayor riesgo que hoy día tenemos. Ahora hablamos un poco de todos los riesgos que usted ha citado. Vamos a ver. Esto del contención del gasto, usted dispuso una serie de medidas que tocan, vamos a ver, incentivos laborales. Eso es lo que ha generado, por supuesto, más reacción, sobre todo de los sectores laborales. Pero antes de pasar a ello, quería preguntarle, así como está planteado, la oposición planteando que dependerá del presupuesto de 2019, usted dice, va a ser un presupuesto con cero crecimiento. ¿Cree usted que la reforma fiscal se llegue a aprobar en septiembre o será después? Yo esperaría, vamos a ver, en la medida en que nosotros logremos aprobar oportunamente la reforma, y oportunamente debió haber sido el año pasado, pero que la logremos aprobar oportunamente, podemos recuperar la confianza en los mercados. Recuperar la confianza es como decir que nos presten más barato, digamos. O sea, que vean un riesgo diferente en el país y con un nivel de deuda tan elevado que nosotros logremos bajar la tasa, tiene un efecto como si fueran dos reformas, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, la meta más importante. Se lo va a poner muy fácil. Nosotros tenemos en gobierno central una deuda que es como el 50% del Producto Interno Bruto. Que se come el 50%. Digamos, es el 50%. Entonces, si nosotros bajáramos un 2% la tasa de interés, o sea, multiplicamos 2% por el 50%, nos ahorramos un 1%. Y eso es realmente un aspecto, por supuesto, deseable. Y si lo vemos, lo que estamos simplemente haciendo, no simplemente, es muy importante, es devolviendo la confianza. Cuando alguien es percibido como con un cierto riesgo, ¿verdad?, como deudor, pues le prestan tasas más altas. Y entonces ese es un efecto casi que independiente de la cuantía de lo que genere el plan de fortalecimiento. Esto sería un efecto importante e inmediato. Bueno, entonces, ¿pero usted cree que esté aprobado en septiembre? Yo esperaría que esté aprobado en septiembre. A pesar de que el presupuesto se presente en septiembre. Bueno, se presenta el primero de septiembre. O sea, no en ese mes, sí, ¿usted espera? O sea, recuerde que aquí hay dos debates, posiblemente hay una consulta de constitucionalidad. Entonces, el primer debate, digamos, entre el primero y el segundo debate ya está el presupuesto, ¿verdad? O que tenga ese primer debate posterior a la presentación de ese presupuesto que tendrá cero crecimiento. No, yo esperaría que el primer debate sea antes del presupuesto septiembre. Y de todas maneras viene un segundo debate. O sea, aquí lo importante, y me parece que de todas maneras, el presupuesto dichosamente se presenta el 1 de septiembre. La sostenibilidad de ciertas medidas que están en ese presupuesto depende también
de la aprobación del proyecto de fortalecimiento. Por así decirlo, estamos trenzados. Están concatenados, exactamente. Pero hilados. yo veo un ambiente positivo, un ambiente favorable. Por supuesto que todo aquel que esté aprobándole nuevos impuestos al gobierno va a tener el mayor interés de que esos nuevos impuestos se usen de la mejor forma posible. Por eso yo entiendo perfectamente cuál es el interés en las medidas de contención del gasto. Porque si no, Laura, lo que hacemos es que traemos nuevos ingresos, como decimos, seguimos en la fiesta y pues ya después habrá mucho menos margen para corregir cualquier cosa. Ahora, sí toca esta propuesta... sí toca el tema de los salarios a las personas que ingresen al sector público, no toca los derechos de las actuales. Usted ha insistido en ello, ¿verdad? Digamos, hoy día en las medidas de contención como tal... Vamos a analizar algunas de ellas. Sí, por ejemplo, la medida de contención. Una es que la anualidad, ¿verdad?, que forma parte del esquema salarial en el sector público, en lugar de seguirse manifestando como un porcentaje de la base, se queda en un monto nominal. ¿Qué es? Es que cada salario tiene un monto nominal. Hoy día es el equivalente. Pongamos el ejemplo. El equivalente, digamos, si alguien tiene... un salario de 100.000 o 200.000 colones. Diga que tiene el 2%. Entonces eso significa, ¿qué? 2.000 colones, ¿verdad? Pero no solo significa 2.000 colones, significa 2.000 colones multiplicado por todos los años que tiene en el gobierno, digamos. En el sector público. Para un salario promedio base anual de 6 millones de colones que hay en el sector público, una medida como esta, dejarlo de forma nominal, la gente sigue ganando año con año una anualidad. Lo que pasa es que el precio de esa anualidad se mantiene y el inventario, digamos, también se mantiene. Hace que en un lapso de unos 10 años, que es muchos años, pero es una medida que va generando un efecto multiplicador, haya un ahorro de 650.000 millones de colones, lo cual no es correcta mi división, pero significaría 1.70 sobre PIB, más o menos, y no es correcta porque estoy usando colones que tienen valores diferentes en el tiempo. Pero este es un efecto interesante, y vea que a nadie se le está bajando su salario actual, siguen ganando las anualidades. Lo que se hace es que se quedan, digamos, con montos nominales y no porcentuales. Eso es uno de los temas que me parece, yo no puedo adelantar el ahorro que se va a generar años adelante. La única forma de adelantarlo es quitar las anualidades, lo cual me parece que ahí sí estaríamos violentando los derechos. Incluso uno podría quitarlas hacia adelante, pero yo creo que eso es preferible llevarlo a nivel de una legal. La otra es que los salarios se van a ajustar por un monto fijo. Históricamente, salvo el del gobierno de doña Laura, creo, y no sé si en algún otro caso, se ajusta cada salario aplicándole al salario base el costo de vida. Ahora solo se va a aplicar, digamos, el equivalente de costo de vida a las remuneraciones más bajas. Entonces, eso hace, digamos, que si queda un monto fijo, creo que es de 3.000 y resto de 700. colones, 3.750, creo, para cada salario, independientemente del tamaño de su salario. Esto es una medida que tiene no solo el efecto de que el incremento sobre los salarios base va a significar un menor monto, digamos, de presupuesto, sino que el resto de incentivos, que aclaro que han sido incentivos que nacen en su mayoría por resoluciones, no por ley. Ahora usted nos explica eso, usted solo usa el diario La Nación. Estos incentivos, lo que va a suceder es que no se van a ajustar como pasa todos los años, que yo puedo, digamos, hacer. Es más, le pongo el ejemplo. En un año que la inflación fue cero y no hubo ajuste de costo de vida, las remuneraciones crecieron un 1.90. Y usted va a decir, pero ¿cuál es esa magia? Es porque hay una serie de incentivos, mérito, pasos, de todo hay en el sector público que hace que aunque los salarios no crezcan, crecen solitos, ¿verdad? Ese es el tema. Cuando hablo de resoluciones, es que en realidad
el problema del empleo público en Costa Rica es un problema mucho más complejo que solo el tema salarial. Es un problema que viene de la convivencia de multiplicidad de regímenes donde cada quien se fue. No sé. Para empezar son como 150, 190 pluses, ¿verdad? Luego tiene usted los de quienes tienen las propias instituciones, los que están en el servicio civil, lo que proviene de leyes especiales o convenciones colectivas. Entonces realmente es algo bien complejo, ¿verdad? Cuya solución no va a ser sencilla y va a requerir varios años. Lo que sucedió posiblemente es que en algunos años en que los salarios se mantuvieron sin ajustes en la base, todos nos pusimos creativos y nos inventamos alguna serie de incentivos para irlos, digamos, actualizando. Lo que pasa es que los incentivos tenían la característica de empezar a hacer porcentajes, entonces aquello fue creciendo. Y usted tiene hoy día en el sector público, digamos, respecto al sector privado, niveles salariales mayores, hasta por el doble, en ciertas categorías. En ciertos puestos también. Porque a la par de que nosotros íbamos haciendo eso, cuando se viene la crisis, las empresas privadas bajan salarios y entonces de ahí la brecha se hizo más grande. Bueno, entonces esto va a haber que arreglarlo. No lo vamos a arreglar en 20 días, ¿verdad? Esto va a requerir de varios años y soluciones diferentes. Así responde usted, ministra, porque se me adelantó la pregunta con su respuesta a las críticas que hay de que esto ahorra muy poco en este momento. ¿Sí? La proyección suya es que esto va a ahorrar años. Así es. Y nosotros debemos de tomar... En los salarios compuestos que llaman, o en los salarios que sí tiene, no en los salarios únicos. El salario único, la gente, porque se han creado como dos clases de empleado público, el del salario único y el del salario que venía con una serie de incentivos. Ese es el que usted está frenando de alguna manera con esta serie de acciones. Bueno, incluso los que hoy día tienen salario único, al tener un aumento de 3.750, ¿verdad? También van a tener, digamos, un crecimiento menor. Pero en particular para el esquema, digamos, tradicional de base más pluses, pues lo que se están tomando estas medidas. Se podrían tomar más medidas de carácter administrativo, no se están tomando porque no han sido, digamos, no han sufrido el test de legalidad, ¿verdad? En el caso de las anualidades sí lo sufrió años atrás, con el caso de la Contraloría, y en el caso de pues, un aumento único, pues también, digamos, eso ya se ha ventilado. En todo caso, me parece que aquí no se agotan, seguimos estudiando nuevas opciones con el propósito de seguir en esta tónica de contención de gasto que nos permita mantener los programas sociales y no despedir funcionarios públicos. A eso voy, porque usted está diciendo algo muy interesante en ese sentido. Hay preocupaciones de los gremios, sobre todo de la educación, y he escuchado también críticas de economistas que los más afectados van a ser los presupuestos de educación y de seguridad, que son los más grandes del sector público y que prácticamente son inamovibles, se podría decir, ¿verdad? ¿Es esto, usted lo confirma? Porque también, por otro lado, la OCDE, que es ese club de países ricos, de 34 países ricos o 35 al que quiere pertenecer Costa Rica, dijo el presupuesto de educación para que llegue al 8% debe incluir el presupuesto del INA y el presupuesto de todo lo que tenga que ver con lo materno infantil. Déjeme, se lo pongo diferente. Con lo cual está de acuerdo el ministro de Educación, por cierto. Pero déjeme, se lo pongo diferente. Efectivamente, esos presupuestos no van a crecer como crecían antes. En seguridad y educación. Pero si nosotros no tomamos las medidas, no va a ser siquiera posible sostener presupuestos hacia adelante. Y ese es quizás el reto más grande que tenemos. Nosotros no queremos tomar medidas tipo Grecia o España, ¿verdad? O sea, vea que estamos todavía en un umbral de la crisis que nos permite de forma lo más ordenada posible, empezar a buscar, digamos, una senda de consolidación. Es que el escenario es que no existe ese otro escenario de que si no se hace nada y no se toca eso, pues no va a pasar nada. Es que ese es el escenario
que parece que se nos ha olvidado. Nosotros seguimos nada más a nivel de números, pues los hacemos y dan. Pero el problema es que cada uno de esos números que no se ajusta, cada uno de esos gastos que no se logra contener, lo que hace es que el déficit sea más grande, la deuda sea más grande y los riesgos a que se somete, los riesgos macroeconómicos en precios en tasas de interés, riesgos cambiarios, van a ser mayores. Y vea, hay una cosa muy crítica en este momento que yo lo veo a diferencia de los 80s. Tenemos cosas mucho mejores, por supuesto, que en aquella época, pero hoy día tenemos a la gente altamente endeudada. Usted lo decía, sí. ¿Verdad? Y además... ¿Cuántas tasas de endeudamiento, digamos, por salario? Ahora salió... sí, el ministro de Educación está preocupado por la tasa de endeudamiento de los educadores, por ejemplo. Tenemos tasas elevadísimas. ¿De cuánto por ciento del salario? 60, 70% del salario. Y entonces venimos en años, ¿verdad?, donde crecen las carteras de los bancos en consumo, se prestan a plazos mayores que los recomendables, con el propósito que a la gente le dé la cuota. Y en el momento que esto se trabe, yo además no me debo olvidar que el Estado es dueño del 60% de los activos del sistema bancario nacional, bancos estatales, con sí. Banco de Costa Rica y Banco Nacional. Bueno, y Banco Popular ¿verdad? también es, bueno, no es estatal, pero es público. Pero no tiene garantía del Estado, ¿verdad? Correcto. O sea, no tiene garantía del Estado. Los otros dos bancos tienen la garantía del Estado. Vean lo que nos costó el crédito agrícola, que era un banco pequeñito, ¿verdad? En este momento, solo a Hacienda se le deben más de 130.000 millones de colones de la torta, digamos, del crédito agrícola, que era de este tamaño. ¿Se refiere usted a que la gente tenga una incapacidad para llegar a pagar? Bueno, sí, claro, si es que ese es el círculo vicioso de una crisis. Al Estado. Que es, yo voy porque voy a ir a captar lo que necesite. Las tasas de interés suben, los bancos se las suben a sus clientes. Esos clientes con esos niveles de deuda no van a poder pagar. Y esa es la crisis de la que estamos, yo diría que en los últimos momentos de poder evitar. Así que entre más tardamos la decisión, más nos acercamos a esa crisis de forma peligrosa. Por eso es que ese escenario, ¿verdad?, yo no lo comparo contra que si le doy todo, no, es que va a llegar un momento en que voy a tener que tomar decisiones más fuertes, que va a ser tomar la decisión si mantengo esos programas y como no tengo los fondos tengo que quitar empleados públicos. Cuando yo quite empleados públicos voy a generar un problema a la demanda de bienes y servicios al país y entonces genero mayor recesión. Eso es lo que necesitamos evitar. Nos podemos poner a discutir cuál sería el mejor escenario de aquí en adelante, pero el tiempo se nos agotó. Tenemos un paciente delicado y estamos con la oportunidad de que el proyecto finalmente se apruebe, que empecemos a recuperar la confianza y empecemos de alguna forma, siempre ordenada, porque la fiesta ya no va a poder seguir ni con este proyecto, a corregir y sanear las finanzas. ¿Y para qué a un país le interesa tener unas finanzas sanas, verdad? Esto no es un fin en sí mismo. Esto es la forma en que el país puede seguir satisfaciendo las demandas de la sociedad, en carreteras, puentes, hospitales, becas, educación, salud, etcétera. Si no lo hacemos, lo que está en riesgo precisamente son los logros que el país ha tenido hasta la fecha. Ministra, el presupuesto de educación se va a presentar para que complemente ese 8%, incluyendo lo del INA, incluyendo lo de materno-infantil. ¿Qué va a pasar con la negociación de las universidades estatales? ¿Se queda a como está en este momento para cerrar este capítulo de educación? Nominalmente todos quedan iguales, ¿verdad? A nadie se le va a bajar el presupuesto, nominalmente todos quedan iguales. Mire, no va a subir. No va a subir. Lo que yo he recibido de parte de algunas instituciones que ha sido más bien altamente positivo ha sido apoyo a estas medidas. O sea, yo incluso he tenido que me quedan pendientes algunos de los poderes para ir a hablar sobre el tema, porque necesitamos que todos se alineen, no solo es el gobierno central. ¿Por qué queremos que el sector descentralizado se alinee?
Porque cuando el sector descentralizado no se alinea, eso termina en tasas de interés más altas. Usted está hablando de las instituciones Las públicas, autónomas, está hablando del Poder Judicial. Estoy hablando del Poder Judicial, estoy hablando de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo va a lograr usted que el Poder Judicial se alinee, por ejemplo? Hay dos formas, ¿verdad? Uno, porque ellos van a tener como el presupuesto del... Bueno, primero, al Poder Judicial se le está dando mucho más presupuesto que el que legalmente se está obligado, ¿verdad? ¿Cuánto más? No sé, diga... No recuerdo la cifra, pero es un porcentaje bastante mayor. De memoria no lo recuerdo y no quisiera decir un dato incorrecto. Entonces, lo que al Poder Judicial se le va a decir, señores, le vamos a mantener el presupuesto del año 2018. Yo no le voy a decir al Poder Judicial cómo se organiza hacia adentro. Ellos van a tener que hacia adentro tomar las decisiones. El caso del Poder Judicial tiene una cantidad de incentivos que han nacido por resoluciones. Así que tienen la potestad, la posibilidad para alinearse a lo que se quiere, hacer las mismas modificaciones que hemos hecho desde el gobierno central para los empleados públicos del gobierno central, la pueden hacer los poderes. La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, lo puede perfectamente hacer. ¿Qué pasa si no lo hacen? Bueno, es que si no lo hacen no les va a alcanzar el presupuesto. Entonces van a dejar de cumplir con algo. Pero no es por mi responsabilidad. Yo les doy el monto y para adentro cada quien va a acomodarse. Yo no le voy a decir al Poder Judicial si eso lo va a hacer, no sé, bajando la cuenta de teléfonos ellos tienen los viajes. Además, los viajes, las horas extras, los incentivos. Tienen una cantidad, me parece, de posibilidades de hacerlo. No es fácil, yo sé que no es fácil. No es fácil modificarle a la gente el estatus, ¿verdad? No es fácil empezar a decir, mire, ya no vamos a viajar tanto como se viajaba antes. No es fácil decir, mire, ya no van a ir 2 o 3 a tal seminario, vaya solo uno. No es fácil decir, mire, ¿por qué no vemos si se pueden hacer por videoconferencia? No es fácil. Bueno, pero esa es lo que hoy día enfrentamos. Y esas decisiones son más fáciles que tener que tomarlas en una plena crisis y tener entonces que poner en riesgo funciones esenciales que realiza el Estado. El Patronato Nacional de la Infancia es una de las instituciones de estos destinos específicos que va a recibir el mismo monto, el mismo monto, correcto. Bueno, ¿cuál sería su respuesta? Usted ponía ahora un ejemplo muy interesante, ministra de Hacienda, en el sentido de que si tengo que recortar empleados públicos, bueno, eso va a generar una ola en el sentido de que, bueno, son personas que finalmente que no consumen, que no van a generar. Bueno, pero igual le iba a preguntar, ministra, toda esta serie de medidas evidentemente van a generar, que es lo que otros economistas han criticado en este plan de contención de gasto, van a generar que la gente también se retrotraiga en el gasto, entonces, en el consumo, entonces la economía se paraliza en ese sentido. Va a crecer mucho menos, pero va a seguir, digamos, creciendo, a diferencia si hacemos todos los recortes de una vez. Y a estos extraordinarios economistas, yo creo que la pregunta es, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que los extraordinarios economistas tienen y por qué no la hemos puesto en operación? Porque si tenemos más de 10 años de tener un déficit creciente, una deuda creciendo, enfrentando tasas de aquí en adelante mayores, porque Costa Rica se perdió una oportunidad extraordinaria en los años pasados, que era con un escenario de tasas de interés prácticamente, o sea, bajísimas, y precios del petróleo bajísimos. ¿Y qué hicimos con esas oportunidades? Seguimos gastando, como si nada hubiera pasado, como si eso no iba a cambiar en el mediano plazo. Entonces, a todo este grupo de economistas que son súper respetados, ¿verdad? La pregunta que hay que hacerles, entonces, ¿cómo hace usted para que el Estado tenga más ingresos? Para que el Estado siga con, digamos, esos niveles de contención de gasto para la economía no se detenga. Me parece que la responsabilidad no viene por ahí, viene ahora cuáles son las medidas de reactivación de la economía que se van a tomar para, digamos, contrarrestar esta situación.
desde el punto de vista de lo teórico todo da. En la teoría usted dice, baje tantos puntos. ¿De da? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál de todos los planes de gobierno decía cómo bajar el gasto? Todos decían que había que bajarlos. Todos hablaban de que había que reactivar la economía. Todos hablan de un sistema tributario progresivo, gradual, etcétera. Pero como dicen, el problema está en el cómo, en los detalles, en que finalmente... El de esta administración, sí. En que finalmente un proyecto como este es el resultado de la mezcla de lo técnico con lo político. ¿Verdad? ¿Por qué digo con lo político? Porque ahí está el Congreso. Y posiblemente las diferentes fuerzas van a tratar de tutelar también intereses diferentes. Va a depender de cada una de las fuerzas. No quieren comprar el impacto. Entonces, el impacto no lo vamos... Bueno, vamos a ver, no el impacto, sino la bronca del costo político, dice usted. La bronca no la vamos a tener haciendo o no haciendo. Lo que pasa es que no haciendo, además, metemos al país en un problema mucho más serio. Entonces, se acabó el tiempo de que nos sentáramos a filosofar, a ver cómo reactivábamos, corregíamos y hacíamos toda aquella, ¿verdad?, sociedad justa, inclusiva, creciente, con un sistema tributario extraordinario. No estamos en este momento en los tiempos donde lo podíamos haber hecho. El tiempo lo perdimos y lo que no podemos de aquí en adelante es seguir perdiendo el tiempo. Esa oportunidad la perdimos. Y es que eso era lo que le iba a preguntar, porque usted sabe muy bien que los gremios han dicho que este proyecto no es progresivo, que este proyecto es, Liberación Nacional ha dicho, es más incompleto, es el de la expresidenta Laura Chinchilla, porque no tiene nada en torno al tema de fraude fiscal, en torno al tema... de fraude ya había pasado. Bueno, en torno al tema de la renta mundial y la renta global, que podríamos explicársela también a nuestros, un poco resumirla, por lo menos lo que buscaban esas dos. No incluye ello y por ello aquí los grandes capitales no van a pagar. Yo soy la primera que defendería si lo incluyen. Bueno, entonces que lo incluyan. Que lo incluyan en la asamblea, dice usted. Que lo incluyan, por supuesto. Y si alguien siente que no es el momento, ¿verdad? Porque esto podría tener un efecto, no político, en la economía, ¿verdad? Que es lo que les preocupa a los grandes economistas sobre los temas recesivos. Que lo incluyan y dejen la puesta en operación en un plazo de 4, 5 años, pero que ya quede hoy día aprobado. O que quede sujeto a que el país llegue a tales tasas de crecimiento, o que el gasto público sea ya no tanto el PIB, sino una suma menor, y entonces queda aprobado. Entonces, mire, si hay formas, cuando la gente quiere resolver las cosas, cuando la gente está comprometida con resolver las cosas, va a encontrar formas. Entonces, es bien interesante incluirle esto y decir, bueno, es un impuesto que va a entrar en práctica o en el año X, ¿verdad? O va a entrar cuando la economía crezca tanto, o va a entrar cuando el gastón del sector público haya bajado tales niveles, o va a entrar cuando se haya hecho la reforma institucional, y le puede poner las condiciones donde todos estemos motivados, no solo a que llegue ese momento, sino que se hayan saneado las finanzas públicas. Porque hay una realidad, ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y es que usted cuando fue Contralora, no sé si fue en ese momento que se inició, la Contraloría inició 3 estudios, uno sobre empresas grandes, otro sobre las empresas medianas, digamos que le llaman empresas territoriales, que son las medianas, y otro sobre, yo no sé cuál fue el primero, pero y otro sobre los profesionales, el pago de los profesionales. Todos demostraron una enorme evasión. Así es. Y el más reciente, que fue de las empresas medianas, que les llaman empresas territoriales, decía que 1 de cada 4 de ellas declaraba pérdidas o 0 ganancias, lo cual es poco creíble, ¿verdad? Que tengan pérdidas o 0 ganancias empresas medianas. Por eso es que dicen, ¿por qué no incluyen el tema de gravar los capitales mediante renta global o renta mundial? Por eso la realidad está allí. Le menciono 2 cosas. El aliado número 1 contra la evasión se llama IVA, Impuesto al Valor Agregado. Ese es el número 1. Pagar nosotros los servicios de por internet, eso, primero, pero no Netflix, solo por eso, sino porque es la forma, digamos, de cruzar mejor con renta y ver todos estos evasores
¿verdad? Profesionales de salud. Pueden entrarle realmente a los evasores. Pero ahí nos quedamos en los profesionales, ministra. No, todo, incluso eso ayuda para renta en las empresas. O sea, el control cruzado que le permite a usted el IVA, por eso es que hay mucha gente que se opone. Y yo, lo que a mí me molesta, mucha gente son es sectores que se empresariales. los sectores que saben que sin IVA pueden tener un mundo más feliz de la evasión, ¿verdad? Así es. O sea, entonces no nos pongamos con el cuento, ¿verdad?, que queremos proteger ciertos sectores, que hay que buscar cómo protegerlos, ¿verdad? Porque lo que en el fondo yo estoy buscando es seguir en esa categoría de empresas en este país que extraordinariamente no generan, de profesionales que tienen unos ingresos tan bajos que no les alcanza ni para pagarle a los colegios profesionales, ¿verdad? Pero que sin embargo tienen manifestaciones de riqueza inmensas. Entonces, a eso es a lo que hay que entrarle. Y entonces, entendamos que el IVA va a ser un buen instrumento. ¿Cómo lo hace, ministra? ¿Usted puede explicarnos cómo el IVA va a grabar esos capitales? No, vamos a ver. Bueno, para capitales tenemos ganancias de capital. Va a lograr un mejor control cruzado, como ya se está haciendo esas ganancias que no como se ya ven. se está haciendo con factura electrónica. Digamos, toda tecnología más IVA, más una actitud decidida, por supuesto, de combatir la evasión, de que la gente empiece a sentir el riesgo de incumplimiento. Mire, es que cuando usted ve esos resultados, es que la gente no tiene esa sensación de riesgo de incumplimiento, ¿verdad? Entonces, el IVA, como dicen, es un modificador de conducta, para ponerlo en esos términos. Yo llego, pago mi factura Yo me voy a preocupar, primero, que todos en la cadena me den facturitas como tienen que hacerla, porque si no, yo no las puedo, digamos, descontar, digamos, de como un impuesto, porque yo pago el impuesto sobre lo que yo le agregué. Es decir, si yo soy el panadero, pues yo compré la harina, ¿verdad? La harina o los insumos X, y sobre lo que yo agregué yo pago impuesto. Pero los insumos que vienen, digamos, yo los puedo, digamos, deducir, para ponerlo así. Entonces, lo primero que nos va a ayudar es a control cruzado. Lo que nos va a ayudar es a que haya mayor formalidad, porque yo mejor prefiero que mis insumos sean los formales. Como voy a poder agregar descontar, digamos, una serie de insumos que en el pasado no se podían hacer, digamos, los gastos administrativos y otro tipo de gastos financieros. Me voy a preocupar porque esos gastos reflejen la realidad, ¿verdad? Y en eso consiste, digamos, el arte del IVA. Por supuesto, reta al Ministerio de Hacienda para que tenga los sistemas, los reglamentos y todos los cambios que vienen hacia adelante. Lo segundo, hay gravamen a las ganancias de capital que no existían anteriormente. Quedan sectores exentos y creo que el país también tiene que marchar hacia cómo vamos a trabajar con las exoneraciones hacia adelante. O sea, exoneraciones no está en este proyecto. Hay un proyecto adicional que está en la corriente legislativa. La Contralora dijo que hay sectores que ya han sido muy incentivados y que ya no requieren de exoneraciones. Uno debería... ¿Por qué no se incluyó en este? Porque en este, yo no sé, este llegó a donde está hoy día. Posiblemente, acuérdese que vino un proyecto muy grande, se fue desmembrando y esto es lo que hoy día quedó. Por ejemplo, uno podría incluir ahí un artículo, ¿verdad? Lo que pasa es que si usted empieza a incluir todo en a la larga no sale nada. Y aquí el tiempo, recuerde que hay que, como dicen, no oiga cantos de sirena, ¿verdad? Vaya a lo que le urge, que es la aprobación. Pero podría uno, en otro expediente que hay de exoneraciones, que está en la corriente legislativa, el iniciar realmente un proceso de orden en exoneraciones. Una que es básica es que en adelante cualquier exoneración tenga un plazo de caducidad. Porque si no, nadie va a decir, mire, ya yo no necesito la exoneración, ¿verdad? No. Nadie va a llegar con eso. Entonces me parece que ahí, bueno... Pero usted no lo va a gestionar. No, está en la asamblea, está en otro, y me parece que ese puede ser un buen expediente para entrarle a ese otro tema.
que con el IVA en servicios, en todos los servicios, exoneraciones ya, digamos, baja, no sustancialmente, pero tiene una reducción importante. Quedan otras actividades. O sea, que usted lo deja en manos de los diputados, si ellos quieren presentarlo. Eso es, por eso. Yo diría, centrémosle todo el esfuerzo para que salga lo más rápidamente posible, que contengamos realmente una crisis. Segundo, aprovechemos el otro proyecto de exoneraciones y veamos a ver cómo podemos ir corrigiendo hacia adelante las siguientes. Entonces, ahí tenemos exoneraciones, tenemos estos proyectos, el trabajo, ¿verdad?, sin descanso contra evasión, contra contrabando, con medidas no solo las que son de carácter legal, sino de ahí. Pero no renta mundial. Se puede incluir. O sea, vamos a ver, yo no, o sea, más bien, yo estoy a favor de todo eso, ¿ok? Por eso, si esto va a trabar el proyecto, que es lo que a mí me preocupa, una salida podría ser decir, metamos renta global, renta mundial, solo que no entre en vigencia de una vez, sino que entre cuando pasen ciertas cosas. ¿Por qué cuando pasen ciertas cosas? Porque eso bota los argumentos de que en este momento no se puede hacer porque la economía se iría para el suelo, o porque en este momento no se puede hacer porque el Estado es un gastón y entonces va a seguir en la fiesta. Y bueno, y además hay otro proyecto importantísimo que es de reforma constitucional, que es lo que se llama la regla fiscal. Correcto. Que es, como dicen, para que se porte bien de aquí en adelante. Porque hoy día lo que tenemos es que, a pesar de que la Constitución, la ley de la administración, la LAF, de la administración financiera, ya tenía reglas, que todo el mundo encontró cómo interpretarlas de manera diferente, desde la propia sala, cuando hace algunos años dijo que el equilibrio presupuestario se podía lograr con deuda, ¿verdad? Entonces, bueno, es volver a incorporar en la Constitución lo que en mi opinión fue el espíritu del constituyente, pero se leyó diferente con los años. Usted decía ahora, y creo que ya nos queda poco tiempo, me imagino, nos dan un chancecito para hacer un par de preguntas más. Usted decía ahora que estos otros sectores que tienen que crecer, que crecen, digamos, que tienen que hacer también el sacrificio, que estamos hablando del Poder Judicial. ¿Qué va a pasar con aquellas instituciones del Estado, por ejemplo, las descentralizadas, cualquiera de ellas, ICE, Recope, AIA? Ellas también, usted va a presentar un presupuesto y ellas también van a tener esa medida, digamos, esa regla, ese límite, este es el presupuesto. ¿Ustedes verán cómo resuelven a lo interno? Esas son las directrices que deberán salir de cada rector, no hacia lo interno, vamos a ver. Esas son las directrices que deben salir a todos esos sectores. Excluyo las municipalidades, ¿verdad?, que son, digamos, tienen una autonomía diferente, pero me parece que con esas directrices, cuando esos presupuestos lleguen a la Contraloría, porque esos no llegan al Congreso, correcto, la Contraloría va a decir dónde está el cumplimiento de las directrices, ¿verdad? Entonces ahí me parece que hay un espacio. Hay que tener, digamos, cuidado con que algunas de estas reciben transferencias, y en esas que reciben transferencias y que viven de las transferencias, como las universidades, aplicarla. Las universidades tienen su propia autonomía, entonces para adentro, bueno, de todas maneras el límite va a ser la transferencia que reciban, el resto es cómo se acomodan para adentro, ¿verdad? Y ellos van a tener que definir si en adelante le van a mantener el sistema de privilegios e incentivos que tienen sus profesores, o van, dado que tienen un presupuesto restrictivo, a ponerse más austeros o con algún grado de austeridad y destinar esos fondos a los estudiantes. Lo que no se puede es hacer las dos cosas, ¿verdad? Entonces, y tienen, además, con la autonomía que tienen todos los instrumentos. Entonces, ese es el reto. Hay que decirle a los estudiantes, ustedes escojan. Las universidades ya tienen un monto.
y entonces escoja la universidad si lo destina a seguir manteniendo el sistema de pluses e incentivos que superan en mucho los que hay en el resto del sector público, o le dicen, mire, señores Consejo Universitario, quien corresponda, baje usted un poco las remuneraciones para que yo pueda seguir manteniendo los programas de investigación, las jornadas de clases, aumentos de matrícula, todo lo demás. Muchísimas gracias, ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. Bueno, este es el ambiente, el señalamiento que ella hace sobre otras críticas en torno al proyecto de fortalecimiento de finanzas públicas. Nos amplió también sobre el tema, críticas que tenían que ver con el tema de exoneraciones, de renta mundial, de renta global, el impacto que puede tener en la generación y en la activación de la economía. Y bueno, y el ambiente que tiene esta propuesta dentro de la Asamblea e igual el plan de contingencia. Nosotros regresamos entonces al estudio principal con más información para que ustedes despidan desde allá. Muchísimas gracias, doña Laura, por esta información.